¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera en tu contra? Como si cada paso que dabas solo te llevara a más dolor. Todos hemos tenido momentos de desesperación, donde la esperanza parece un espejismo. En esos momentos, la historia de Job resuena profundamente en nuestros corazones. Imagina a un hombre que lo tiene todo, una familia amorosa, una riqueza abundante y una vida plena. Pero un día, todo se derrumba. Job fue un hombre íntegro, temeroso de Dios, pero su vida cambió de la noche a la mañana. ¿Cómo pudo mantenerse firme en su fe en medio de tanta calamidad? En esta historia, descubriremos no solo el sufrimiento de Job, sino también su lucha, su fe y, finalmente, su restauración. Job era un hombre de gran riqueza y estatus. Vivía en la tierra de Az, conocido por su integridad y justicia. Tenía una familia amorosa, 7 hijos y 3 hijas, y disfrutaba de una vida llena de bendiciones. Cada día, ofrecía sacrificios a Dios, temiendo que sus hijos pudieran haber pecado en sus corazones. Job vivía con la certeza de que su devoción a Dios lo protegería de cualquier mal. Sin embargo, el cielo presenció un consejo que cambiaría el destino de Job. Satanás se presentó ante Dios, desafiando la verdadera devoción de Job. ¿Era su fe genuina o solo una respuesta a las bendiciones que había recibido? A partir de este punto, comenzaría la prueba más dura de su vida. En un día de solemne reunión en el cielo, Dios se dirigió a los ángeles y a Satanás, quien había sido un ángel caído. Dios, orgulloso de Job, mencionó su fidelidad. Pero Satanás, astuto y lleno de rencor, planteó un desafío: ¿acaso teme Job a Dios en vano? ¿No lo has rodeado de protección? Toca lo que tiene, y verás que maldecirá tu nombre. Dios, confiando en la integridad de Job, permitió que Satanás le quitara todo, pero le prohibió tocar su vida. Este fue el comienzo de un sufrimiento inimaginable para Job. Un sufrimiento que probaría su fe y lo llevaría al límite de su resistencia. Un día, Job se encontraba realizando sus labores cotidianas cuando llegó un mensajero, pálido y tembloroso. Job, tus bueyes y asnos han sido robados, y todos tus sirvientes han sido asesinados. Antes de que Job pudiera procesar esta devastadora noticia, otro mensajero llegó: tus ovejas han sido consumidas por el fuego. La tragedia no terminó allí. Mientras aún escuchaba el eco de estas malas noticias, un tercer mensajero se acercó: tus hijos estaban en la casa de tu primogénito y un gran viento derribó la casa. No queda ninguno. La devastación fue completa. Job se encontró de pie, con la vida que había conocido desmoronándose ante sus ojos. El dolor y la tristeza lo envolvieron como una tormenta, y él se postró en tierra, rasgándose las vestiduras y cubriendo su cabeza con ceniza. En su agonía, sus palabras fueron un eco de desolación: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de su sufrimiento, Job no se dejó llevar por la desesperación. Aunque su corazón estaba quebrantado, su fe permaneció intacta. ¿Cómo era posible esto? En medio de su dolor, Job no culpó a Dios. En cambio, encontró consuelo en la adoración. Se aferró a su fe, y en ese acto de adoración, nos enseña una lección crucial: incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, la batalla de Job estaba lejos de terminar. En medio de su sufrimiento, su fe sería desafiada aún más. Pronto, recibiría la visita de 3 amigos que venían a consolarlo, pero lo que harían sería cuestionar su integridad y fe, añadiendo una carga adicional a su dolor. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zophar, llegaron para ofrecer su consuelo. Pero, al ver a Job en su estado lamentable, sus corazones se llenaron de dolor. Sin embargo, en lugar de apoyar a su amigo, pronto se convirtieron en jueces. Se sentaron con él en silencio durante 7 días y 7 noches, pero cuando finalmente hablaron, las palabras que eligieron fueron las que más lo hirieron. Elifaz fue el primero en hablar. Job, he tenido una visión. La verdad es que el pecado trae sufrimiento. Debes haber fallado en algo. Si te arrepientes, Dios te restaurará. Bildad, que siguió, insistió en que la justicia de Dios no permite que el inocente sufra, y Zophar fue aún más severo:
afirmando que Job merecía un castigo peor por sus pecados ocultos. Job se sintió cada vez más aislado. En lugar de consuelo, sus amigos añadían dolor a su carga, cuestionando su fe y su integridad. ¿Acaso no soy justo? ¿Por qué, entonces, me sucede esto? He sido fiel a Dios, y estoy aquí, desgarrado por el sufrimiento. La frustración de Job creció a medida que sus amigos continuaban acusándolo. Él levantó su voz y clamó: «Oh, que hubiera alguien que me escuchara, que Dios respondiera a mi angustia». Su corazón estaba lleno de desesperación y su dolor se manifestaba en cada palabra. La batalla interna de Job se intensificaba, y en su clamor, muchos de nosotros podemos encontrar un eco de nuestras propias luchas, la búsqueda de justicia, de respuestas, de consuelo. Job luchó por mantener su inocencia. He tratado de vivir rectamente, pero, ¿por qué, entonces, me sucede esto? A medida que los días pasaban, su dolor se transformaba en un grito desgarrador hacia Dios, pidiendo respuestas, y así se adentraba en una búsqueda profunda de entendimiento. En su angustia, Job comenzó a lamentarse por su vida. ¿Por qué no moría al nacer? ¿Por qué no perecía al salir del vientre de mi madre? Su lamento era un reflejo de la desesperación que sentía. Se sentía como un paria, aislado y olvidado. En su búsqueda de respuestas, Job comenzó a cuestionar no solo su sufrimiento, sino también la justicia de Dios. Si solo pudiera presentar mi caso ante Dios, pensaba Job, no encontraría un defensor que hablara a mi favor. ¿Por qué el inocente sufre y el malvado prospera? Su lucha fue intensa, y muchos pueden identificarse con esa búsqueda de respuestas en momentos de tribulación. Job se convirtió en la voz de muchos que sufren en silencio. Habló sobre la injusticia del sufrimiento, y su cuestionamiento resonó en el corazón de aquellos que, al igual que él, se preguntan por qué el dolor parece ser parte de la vida. El hombre nace para el sufrimiento, como las chispas vuelan hacia arriba, reflexionó Job. Su dolor era palpable, y su lucha por entender el propósito del sufrimiento se tornó universal. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué parece que Dios a veces permanece en silencio cuando más lo necesitamos? Finalmente, después de un tiempo de dolor y sufrimiento, Dios decidió responder a Job. Pero lo hizo de una manera inesperada. En lugar de dar respuestas directas a las preguntas de Job, Dios habló desde un torbellino, planteando preguntas que resaltaban la grandeza de su creación y el poder de su soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia, ¿quién ordenó al mar que no traspasara sus bordes? A través de estas preguntas, Job se dio cuenta de la infinitud de Dios y de lo limitado de su comprensión humana. Dios reveló su majestad y grandeza, recordándole a Job que, aunque su sufrimiento era inmenso, había un plan divino más allá de su comprensión. Job se dio cuenta de que su fe no debía depender de sus circunstancias, sino en el carácter de Dios. Te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, exclamó Job. Este encuentro con Dios transformó a Job. Ya no solo buscaba respuestas, sino que encontró un nuevo entendimiento de quién era Dios y su propósito en medio del sufrimiento. La fe de Job se profundizó y su perspectiva cambió de un enfoque en su dolor a una adoración profunda por la grandeza de Dios. Dios, en su infinita misericordia, no solo escuchó las palabras de Job, sino que también restauró todo lo que había perdido. Te devolveré el doble de lo que has perdido, le prometió Dios. Job recibió el doble de sus bienes, más hijos y una larga vida para disfrutar de las bendiciones de Dios. Sin embargo, lo más valioso que Job había ganado era una relación más profunda con Dios y una comprensión más rica de su soberanía. La restauración de Job es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene el poder de devolvernos lo que hemos perdido. Su fidelidad nunca falla, y su amor siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento puede ser un camino hacia un mayor entendimiento de Dios. A través de su dolor, Job no solo se mantuvo firme en su fe, sino que también llegó a una relación más íntima con el Creador. A menudo, nuestras pruebas se convierten en oportunidades para experimentar la gracia y la gloria de Dios de maneras que nunca imaginamos. Job nos desafía a buscar a Dios no solo en los momentos de felicidad, sino también en nuestras pruebas. La fe inquebrantable de Job es un ejemplo para todos nosotros. En medio de la incertidumbre, podemos encontrar paz y esperanza al confiar en la soberanía de Dios.
La historia de Job no es solo una narración antigua, sino una verdad viva que sigue resonando en nuestras vidas hoy. En un mundo donde el sufrimiento y la injusticia parecen reinar, la fe de Job nos inspira a permanecer firmes y confiar en Dios. Sus preguntas, su dolor y su eventual restauración son un reflejo de lo que muchos de nosotros enfrentamos en nuestras vidas. ¿Cómo responderás ante el sufrimiento? La fe de Job nos enseña que, aunque no tengamos todas las respuestas, podemos confiar en que Dios es bueno y que su plan es perfecto. En cada dolor, hay una oportunidad para crecer y experimentar su gracia. Al igual que Job, podemos llegar a conocer a Dios de una manera más profunda a través de nuestras pruebas. Te invito a reflexionar sobre la historia de Job y a considerar cómo su experiencia puede hablar a tu vida. ¿Hay áreas en las que sientes que Dios te ha abandonado? ¿Cómo puedes encontrar consuelo y fortaleza en medio de la adversidad? La historia de Job nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden cambiar, la fidelidad de Dios permanece constante. Al final de la historia de Job, vemos que su fe fue recompensada y su vida restaurada. Su historia es un testimonio de que Dios está siempre presente, incluso en los momentos más oscuros. Su amor nos rodea y nos sostiene, incluso cuando no lo vemos. Y al igual que Job, podemos salir de nuestras pruebas más fuertes y más cercanos a Dios. Así que, si hoy te sientes abrumado por las circunstancias de la vida, recuerda la historia de Job. Su viaje de sufrimiento y restauración nos enseña que hay esperanza. En las profundidades de nuestra tristeza, hay un Dios que nos ve, que se preocupa por nosotros y que está trabajando en nuestras vidas. La fe inquebrantable de Job nos invita a mantener nuestra mirada en Dios, incluso cuando la tormenta ruge a nuestro alrededor.